Un hombre engaña a su esposa y tiempo después pasa algo que le cambia la vida completamente. Voy a contar la historia de alguien muy cercano a mi familia, una persona maravillosa que nació en un hogar grande. Tuvo 11 hermanos y además unos padres que le amaban con todo su corazón. La siguiente historia es un hecho de la vida real. Los nombres de los personajes han sido cambiados por decisión de la persona que me cuenta su historia. Entramos a una de las épocas más lindas del año, aquellas que nos recuerdan que la familia es lo más importante en nuestras vidas y que siempre debemos estar unidos, pese a los problemas que a veces existen entre los mismos miembros. Sin embargo, yo, personalmente, no comparto que solamente se reúnan en épocas navideñas o cuando sucede alguna tragedia. Aunque cada persona debe hacer su vida y marcar su destino, debemos sacar tiempo para compartir con esos seres que han estado siempre a nuestro lado. Cecilia, como se llama la protagonista de esta historia, fue la menor de sus hermanos. Ella era muy feliz en el campo con su familia. Le gustaba mucho la cosecha. Además, contaban con un río muy lindo y limpio, sin contaminación, a donde ella iba a bañarse todos los días con sus hermanos, mientras que sus padres trabajaban para darle lo mejor a todos sus hijos. Una vez que los padres de Cecilia salieron a trabajar al campo, se encontraron con que algunas cosechas se habían dañado. Los señores no entendían qué era lo que había sucedido, si ellos no tenían problemas con absolutamente nadie, así que lo primero que hicieron fue ponerse a llorar, ya que el daño que les había causado reflejaban meses de alimentación para ellos y sus 12 hijos. Paulina y don Jorge no sabían qué hacer en ese momento, pues tenían que alimentar a sus 12 hijos, así que cuando llegaron a casa, ellos no sabían cómo contarles a los pequeños lo que había sucedido. Cecilia, quien era la menor y solamente tenía 10 años, les preguntó a sus padres por qué estaban tristes. Así que ellos decidieron reunir a todos sus hijos y contarles la verdad. Estos muchachos, al escuchar la versión de sus padres, decidieron ir a buscar en fincas cercanas frutas o verduras para poder comer ese mes. Así que la primera que salió en búsqueda fue Cecilia, con su hermano mayor. Esta pequeña tenía un carisma, así que a las personas les gustaban hablar con ella y ponerse a jugar. Fue de finca en finca, recogiendo lo que los dueños les regalaban, caso contrario a sus hermanos que nadie quiso darles nada, así que prácticamente ella consiguió la comida del mes. Desde ese momento para los padres de Cecilia era muy difícil recuperarse, así que tiempo después llegaron unos hombres a quitarles las tierras, haciendo que esa familia saliera de ahí y buscara otras ciudades para vivir. Cecilia se fue con una de sus hermanas sin rumbo alguno. Sin embargo, pensaba que ella le iba a proteger, así que no lo pensó dos veces y arrancó con ella. Cuando llegaron a un pequeño pueblo, su hermana decidió abandonarla en un asilo sin importarle su suerte. Cuando Cecilia se dio cuenta que Josefa la abandonó, sintió que la vida se le había acabado porque no tenía a más nadie a su lado. Cecilia se sentía perdida, y aunque en ese asilo había personas que cuidaban de ella, de todos modos le hacía falta su familia. Sus padres, como no podían coger rumbo con sus 12 hijos, entonces por eso se dividieron y cada uno se fue a hacer su vida a donde el destino los llevara. Mientras que Cecilia fue creciendo, había muchachos que se fijaban en ella. Así que una vez al asilo llegó un hombre muy simpático y atractivo que le cautivó con su forma de ser. Entonces comenzaron a hablarse, hasta que se enamoraron. Este hombre se casó con ella y de esa manera la sacó de ese asilo. Ellos se fueron a vivir juntos, como todo matrimonio. Todo era muy feliz. Meses después llegó su primer hijo, Antonio. Era un bebé fuerte y muy sano. Estos esposos estaban muy felices por la familia que estaban construyendo, ya que era el sueño de los dos, pues el esposo de Cecilia tampoco tuvo una familia muy unida, ya que eran 8 hermanos y cada vez que alguno iba cumpliendo 18 años, se iban de la casa a hacer su vida lejos de su familia. Y en este caso, el esposo de Cecilia también era el menor de los hermanos. El esposo de Cecilia se llamaba Ramón. Este señor consiguió trabajo en una de las empresas más grandes del país y además internacionalmente la más solicitada por muchos ciudadanos que siempre buscaban la manera de poder entrar al país para trabajar en aquella empresa de mucho prestigio. Cuando Ramón ingresó a trabajar a dicha empresa,
nació su segunda hija. Ellos eran muy felices porque sus dos primeros hijos eran un hombre y una mujer, lo que siempre soñaron. Ramón empezó a darle todo a Cecilia, la engreía y además le compraba todo lo que podía. Quería que ella se sintiera segura de su amor, además de la familia que estaban construyendo. Y con el tiempo fueron naciendo el resto de sus hijos, y en total tuvieron 8. Eran el fruto de su amor, todos muy diferentes, pero estaban siendo educados con el mismo amor y comprensión. No se llevaban muchos años, sin embargo el mayor, con la menor, sí se llevaban 15 años. Con el tiempo muchas mujeres empezaron a buscar a Ramón, aunque él no accedía porque estaba muy enamorado de Cecilia, hasta que un día una mujer se le desnudó y pasaron la noche. Ese día Ramón no llegó a dormir. Le dijo a su esposa que le doblaron el turno del trabajo y ella le creyó, porque confiaba en él. Jamás imaginó que le hicieran algo así, pues el amor que se juraban era real y leal para ella. Mientras que Cecilia cuidaba de sus 8 hijos, Ramón empezó a salir con varias mujeres y era más constante los días en que no llegaba a casa, y su excusa siempre era que su jefe lo ponía a hacer turnos extras. Había una mujer que se enamoró de él, entonces no lo quería dejar ir. Siempre lo amenazaba de que iba a contarle la verdad a su esposa, entonces él accedía a lo que ella quería, con tal de que Cecilia no se enterara, pues no quería hacerle daño y además terminar su matrimonio, ya que para él lo más importante en su vida eran sus hijos y Cecilia. Ya sus hijos habían crecido. El mayor tenía 16 años y prácticamente ya era todo un hombre. Cuando su hijo Antonio se fue a graduar de la secundaria, Cecilia preparó una gran fiesta para celebrar el primer logro de su primogénito, así que invitó a todas sus amistades. Ramón ese día tenía turno de mañana, entonces en la tarde y noche ya estaba disponible para compartir con su familia. Todo era alegría ese día. Sin embargo, cuando llegó el momento de que Antonio recibiera su diploma de graduación, su padre no llegó. Para Cecilia fue una gran tristeza el saber que a su esposo no le importó que su hijo estuviera graduándose. Antonio se puso muy triste por lo de su padre, pero entendió que tal vez se le había presentado algo en el trabajo que no lo dejó llegar a su grado. Pero la verdad era que Ramón se había quedado con la otra mujer que tenía, aquella que lo amenazaba. Él ni siquiera se presentó en la fiesta que preparó Cecilia, aquella en la que asistió todas sus amistades. Ese día Cecilia se tomó la foto familiar solamente con sus hijos y con la ausencia de Ramón. Al otro día que Ramón llegó a casa, Cecilia no le hablaba, pero sus hijos cuando lo vieron lo abrazaron y le dijeron que lo amaban. Cecilia sospechaba que algo pasaba porque a la fiesta fueron todos los compañeros de Ramón y ninguno le afirmó que él tuviera algún turno extra. Con el tiempo todo se volvió desconfianza, hasta que un día Cecilia decidió seguir a Ramón. En una de esas lo encontró con la otra mujer besándose. Para ella su mundo se desboronó cuando vio esa imagen, pues siempre lo vio como el hombre perfecto. Ella no le hizo escándalos a él, esperó que llegara a casa y le pidió el divorcio. Ramón no quería, pues decía que él iba a dejar a la otra señora y que él solamente la amaba a ella y a sus hijos, que para él nada tenía sentido si los perdía. A Cecilia no le importó lo que dijo Ramón, así que insistió y contrató a un abogado para que los divorciara con el dolor de su alma. Ramón aceptó porque ya la relación de los dos se había vuelto difícil, pues todos los días peleaban porque ella le recordaba su traición. Ramón se fue a vivir solo en una pieza, ya no era el mismo de siempre, se le reflejaba mucha tristeza en sus ojos. Él decía que nada tenía sentido. Con el tiempo sus hijos fueron creciendo y aunque lo visitaban cada vez que podían, obviamente para ellos, primero estaba su madre. Ramón hizo su vida con aquella mujer que lo amenazaba, decidió adoptar un hijo de ella y ese muchacho lo maltrataba a él. Su vida era muy triste porque a esa señora y el hijo de ella solamente lo tenían era por su dinero. Por otro lado, sus hijos se hicieron profesionales y trabajaban y le daban todo a su madre Cecilia. Aunque siempre estuvieron pendientes de su padre, él nunca quiso dejar a esa mujer. Ramón estuvo en una clínica muy grave. Los doctores no sabían si sobrevivía, pero lo único que él anhelaba era ver a todos sus hijos antes de irse al cielo.
Cuando sus hijos fueron a verlo, el hombre empezó a tener mejoría, pero días después falleció. Esta historia nos deja como enseñanza de que a veces olvidamos que lo más importante es la familia por encima de terceras personas. Aunque existen personas malas que quieran dañar los buenos hogares, uno, como padre o madre del hogar, debe ser claro con lo que realmente importa en la vida, como son los hijos, que siempre será la parte más importante de cada uno. ¿Qué opinas sobre esta historia? Si Ramón no fuera engañado a su esposa, ¿otro sería su destino? ¿Por qué crees que sus hijos no visitaban mucho a Ramón? ¿Cecilia actuó bien al pedirle el divorcio a su esposo? Déjanos tu comentario y además comparte esta historia para que otros puedan disfrutarla al igual que tú.